Mm. La Biblia dice, hablando de los hijos, dice que los hijos son una herencia del Señor, una bendición que te da. Y luego aumenta, bienaventurado el hombre, más bien el hombre y la mujer, que tienen su aljaba llena de ellos, porque los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Y esto no es nomás poesía o bendición sin blanco, sino Dios nos está enseñando de que como padres cristianos, nuestra tarea es afilar a nuestros hijos para que sean flechas, para ser enviadas a las naciones. Entonces este video de Promise, mi hija número 21, tiene que ver con el estudio hoy en Marcos, el libro de Marcos capítulo 3, porque hoy veremos a Marcos presentando a Jesús ya como empezando a formar un ejército. Jesús no está nomás haciendo milagros y cosas para liberar a la gente, para hacerse famoso o para salvar a todos los que están ahí, no. Él tiene un plan que está desarrollando con mucho cuidado, porque está formando un ejército con el mismo propósito: ir a las naciones, ir con los perdidos, ir con los necesitados. Esto es el plan de Dios y lo vemos ya empezando a desarrollar ahora en capítulo 3. Hemos visto hasta aquí que Marcos ha estado presentando a Jesús y la autoridad que tiene. Tiene autoridad para llamar a los hombres, y tanto que cuando llama dejan familia, dejan padre, dejan trabajo, dejan redes, dejan todo. Porque Jesús tiene ese tipo de jalón, ese tipo de autoridad. Que cuando él abría la palabra, el pergamino, dice, nadie maneja la palabra como este hombre. ¿Qué autoridad tiene? Se encuentra con un endemoniado y lo echa afuera, lo para y lo calla. Y la gente atónita, otra vez, autoridad que tiene. Sana una mujer enferma, autoridad para sanar. Llega un leproso, ahora más peligroso, lo más significativo diré, por la lepra, porque significa pecado. Es un símbolo de pecado en la Biblia. Entonces, al sanar un leproso, Marcos nos está demostrando que Jesús, ahora viene otra cosa, cuidado, viene otra cosa, y viene la otra cosa que Jesús le dice a un hombre en una camilla: levántate, tus pecados son perdonados. Y la gente se pone color de rojo. ¿Cómo que sus pecados? Sí, Jesús nos está demostrando el poder que le ha sido otorgado desde lo alto. Entonces Marcos nos ha llevado paso por paso en estas 7 semanas que tenemos estudiando hasta hoy. Pero hoy ya lo va a llevar a un semiclímax, a un punto de importante, ya de pasar de la autoridad que tiene Jesús a ahora cómo lo va a hacer y con quiénes lo va a hacer para formar su ejército. Vimos la semana antepasada, creo, que Jesús estaba en Capernaum. Y cuando estaba en Capernaum, estaba en la casa de Pedro, de Simón Pedro, y de su hermano Andrés. Y resulta que en esta casa estaba la suegra de Pedro. Pedro se lo presentó a Jesús y Jesús la sanó. Después cenaron. Y después dice la Biblia que llegó mucha gente a esta casa. Luego se fue y después vino
otra vez una segunda visita a Capernaum, estaba en una casa. Me pregunto que si no era la misma casa, me imagino que era la misma casa de Pedro y Andrés, como si esa era su casa de base en Capernaum, no sé, la Biblia no lo dice, pero resulta que otra vez un montonal de gente, así de gente, y llegan 4 amigos y que tienen un enfermo que necesita un toque de Jesús y no pueden entrar por la multitud, pues recordamos de que abrieron el techo. Pero lo que quiero que veamos es que ya van 2 veces que Marcos nos está enfatizando la multitud de gente que está llegando alrededor de Jesús. Y hoy en capítulo 3 vamos a ver más aún. Cuando estaba en Capernaum en capítulo 1, estaba en la sinagoga. La sinagoga no es el templo, no es el tabernáculo, no es la iglesia ni es un edificio. La iglesia somos nosotros. La sinagoga era el lugar donde los judíos en muchos pueblos, muchas ciudades tenían su lugar de reunión. La sinagoga estaba, había muchas en muchas ciudades. El templo era único en la ciudad de Jerusalén, con el lugar santo y todo eso. El tabernáculo era el pretemplo, el templo hecho de cortinas, como hemos estado aprendiendo con Chuy. Pero ya cuando dejaron de viajar sus 40 años en el desierto y se establecieron, pues por fin hicieron el templo. Pero aquí Jesús está, o en capítulo 1 estaba en la sinagoga, abrió la Biblia, empieza a enseñar, y un hombre endemoniado empieza a hablar, empieza a decir, tú ya sé que quieres, tú eres el Hijo de Dios. O recordemos que todos los demonios eran ángeles antes. Entonces todos los demonios conocen a Jesús a primera mano. Ellos estaban con Él en el cielo. Entonces no es gran cosa que lo reconocen. Pero Jesús no quería su testimonio de ellos. Él no quería que la gente se diera cuenta de su divinidad, de quién era Él. Ese era un misterio, un secreto que por todos los siglos, desde la creación del mundo, por todos los profetas y todo, un secreto de que Jesús iba a ser Dios y hombre, iba a ser el Mesías. Y Jesús quería que la gente supiera, pero no así por medio de los demonios. Entonces allá en Capernaum, en la sinagoga, dice, ¡cállate ya! Y el demonio tenía que callar. Y hoy en capítulo 3 vamos a ver algo muy semejante. Entonces, vamos abriendo. Qué bien que llegaron los de Hydesville. ¿Dónde llegaron? Los vi por ahí entrar. Where are you, Gene? There he is right there. Bienvenidos, you guys. Nice to see you all. Vamos a abrir entonces a capítulo 3 y empezar en verso 7, donde quedamos la semana pasada. Don amigo señor Tiznado, ¿quieres abrir con oración, por favor? No un canto, una oración. Pero si lo quieres cantar, tú puedes. En Marcos capítulo 3 y verso 7, Jesús regresa de nuevo a Capernaum. Recordamos que Capernaum era un pueblo pescador junto al mar de Galilea. Y el nombre mar de Galilea, y tiene otro nombre en la Biblia, mar de Tiberías, son nombres correctos, pero cuando vas ahí no es como el mar de Cortés, aquí en el Golfo, no es tan grande, es más bien un lago grande. Y aquí, por lo menos en la traducción que yo tengo, yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho, muy entendible. Bien correctamente se refiere al mar de Galilea como lago.
Entonces, voy a leer Marcos capítulo 3 y verso 7. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo seguía. Ahora, este mapa está explicándonos dónde está, y aquí voy a hacer un círculo alrededor. Ahí está. Esto es el mar de Galilea. Entonces se ve, a la izquierda está el mar Mediterráneo, ahí entre África y Europa, y está grande, y ese apenas es un mar. Entonces ven, cuando digo que es como lago, sí está bastante muy pequeño. Es el río Nilo que va al norte al sur, que continúa desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto. ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Su apodo es Nilo, pero gracias, Rafa. Río Jordán, ¿ok? Que viene desde el norte y camina hacia el sur, y el mar más abajo es el mar Muerto, ¿ok? Entonces, siguiendo verso 7 aquí. Una gran multitud lo siguió. Ahí está, otra vez se le llega mucha gente. Está ahora al lado del mar de Galilea. La gente llegaba de toda Galilea y Judea. ¿Okay? Galilea y Judea están cercas, no lo vamos a ir viendo ahorita. Verso 8, y de Jerusalén. ¿Okay? Ahí está Jerusalén, un poquito más al sur. La gente llegó de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y aquí va uno nuevo para mí, de Idumea. Este rojo es Idumea, al sur de Jerusalén. Entonces la gente, Marcos quiere que veamos que la gente llegó muy del sur para ver a Jesús allá en Capernaum. Siguiendo adelante. Y del este lado del río, ¿ok? Vamos a ver este segundo mapa, que es mapa, ya estamos más cerca a Mar de Galilea. A ver, Mar de Galilea, ahora ahí en azul, ¿ok? Mar Mediterráneo, allá al oeste. El verso continúa en verso 8. Gente llegó de Galilea, ¿dónde más? Galilea y Judea, gracias. Jerusalén, Idumea, ahora continúa. De aquel lado, dice, este lado del río. Cuando hablamos del otro lado, todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de Trumplandia, ¿verdad? Allá, es el otro lado. En la Biblia, cuando hablan del otro lado, están hablando de que están desde aquel otro lado, ahí donde está verde, el otro lado del río Jordán. Porque Galilea y la Rosita, entre el mar, el río Jordán, también conocido como el Nilo, y el mar Mediterráneo, ahí está Israel, un pueblo pequeño, un país pequeño. Entonces, de aquel lado del río, la Biblia se refiere a ella con diferentes nombres, aquí como otro lado del río Jordán. Pero Marcos quiere que sepamos que Jesús está junto al mar de Galilea, y la gente llegó muy del sur, la gente llegó muy del este, y continuando, dice, y de lugares tan al norte como Tiro y como Sidón. Entonces, del sur al norte está llegando la gente. Verso 8 dice, y las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes, y una enorme cantidad de personas llegó a verlo. Ahora, eso tiene que ver con nosotros. Hemos aprendido nosotros que en el Antiguo Testamento Dios dice al pueblo de Israel, ustedes estén en Jerusalén, ustedes estén en Israel, el país de Israel que es pequeño, en Jerusalén, el capital. Ahí ya Salomón edificó el templo, y ese templo y ese pueblo, ustedes, los hijos de Abraham,
son para ser un imán, para atraer a las naciones. Para que gente como la reina de, ¿cómo? De Saba, venga y pregunta, ay, ¿de poco Salomón aquí vive? Y mire la riqueza, ya vengo a ver si es tan sabio como escuché. Gente como Naamán, que venía de Siria para ser sanado de su lepra. Ese era el plan de Dios, que el pueblo de Israel y el templo de Dios fuera un imán para traer a la gente, para atraer y traer a la gente aquí. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo a la gente después, ahora es tiempo de que se vayan. Vayan de Jerusalén, vayan de su casa, vayan de su pueblo, vayan de Ensenada, vayan de Porvenir, vayan de Hydesville y vayan a llevar evangelio a las naciones, vayan a Cuba. Antes era que venga la gente, ahora es que vayan los míos a hablarles a la gente. Pero aquí en este versos tenemos una combinación de ambos. Tenemos Jesús yendo, va a Capernaum, él no es de Capernaum, va a Capernaum, pero a la vez la gente está llegando de lejos. No diciendo, bueno, vamos a esperar que venga más cerca. No, ellos quieren saber. Y ellos llegan a donde está Él. Ahora nosotros, aquí en Porvenir, esto tiene que ver con nosotros. Y no de misiones todavía, sino de aquí, de nuestro valle y de nuestra ciudad. A nosotros nos toca ir como Jesús fue, hablar a la gente de Dios. Y luego, cuando la gente sea atraída y vienen a este lugar, a una reunión con nosotros, nosotros queremos a este pueblo hacerles saber que llegaron al lugar correcto, con el pueblo amoroso, con un pueblo que está conectado con Dios, un pueblo que se interesa en ellos. Queremos hacerles sentir en casa, ricos o pobres o con perros o sin perros o cristianos o no cristianos, nada de eso entra. Estamos para hacerles saber que bien que tú llegaste, este es el lugar. Nos toca a nosotros crear un ambiente aquí donde el Espíritu Santo pueda obrar, quiera obrar, donde el Espíritu Santo acostumbre obrar. Y nos toca a nosotros, cuando la gente se está yendo o cuando se ha ido, ir corriendo tras de ellos. Oye, nomás te quise felicitar que viniste, qué lindo, qué suave que viniste. O mandarles un mensaje después, una llamada. Oye, vi que estabas ahí domingo, qué bien, me dio gusto. Ahí sí puedes aprender de Dios. Las mismas cosas que Jesús estaba haciendo, yendo y atrayendo a la gente, haciendo algo para que la gente quiera estar con Él. Nosotros queremos hacer lo mismo. Ir a invitar, hablarles de Dios. Ya que llegan aquí, todos los otros, hacer que los visitantes sientan que este es el lugar. No venir nosotros nomás a mi onda, y aquí ahora vamos a terminar porque quiero ir a ver fútbol. Bueno, Enrico, los hamburguesas, que se apure Marcos. No estamos aquí para uno, estamos aquí para los demás. Exactamente lo que vemos a Jesús haciendo aquí. Ahora ya que está cercando a la gente está muy interesada porque saben que con Jesús hay milagros. Y dice la Biblia ahí en verso 10 que la gente hasta puchaba, entraba para llegar, igual como podemos imaginar, porque está bien descrita, cuando los 4 amigos trataron de llegar a la casa y estaba mucha gente. Pues aquí que no es casa, es playa.
Otra vez la gente quiere meter mano, quiere entrar. Como una mujer que no estaba en esa historia, que alcanzó a tocar el borde de la ropa, de la túnica de Jesús y recibió que fue sanada. Así la gente está tratando de tocar a Jesús, porque con el puro tocar a Jesús están recibiendo sanidad. Ahora, eso no era cosa de todos los días, pero es lo que Dios está haciendo en este momento, en este tiempo. Verso 10. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y luego los endemoniados, verso 11, igual como antes quieren hablar. Verso 11, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos, recordemos de que mejor traducción es los que estaban endemoniados con espíritus malignos, no poseídos sino endemoniados. Y cuando los que estaban endemoniados por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo. O sea, el espíritu maligno está dentro de la persona y la persona, bueno, más bien el espíritu adentro de la persona ve a Jesús, lo reconoce, es Dios, y agarran a la persona donde ellos están habitando y lo avientan al suelo. Los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Y Jesús no quiere su testimonio de nuevo. Y les dicen: por favor, cállense el hocico. Pues son demonios. Verso 12. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Porque el hombre tiene un plan. El plan no era nomás agarrar los cuantos miles o millones de personas que vivían en su alcance este tiempo y salvarlos a todos. No, él no estaba haciendo milagros, etcétera, para no más los de ahí. Él estaba mirando hacia el futuro, él estaba mirando hacia el año 2018. Estaba mirando hacia adelante al pueblo de Porvenir, la gran ciudad de Porvenir. Estaba mirando hacia adelante a ti. Él ya nos conocía. En Juan capítulo 17 él está orando a su papá y dice: y no solamente pido por estos, pido por los que todavía van a llegar. Y él está pensando de Marcos Schultz en particular, pero también de ti. Porque así es él. Entonces, aquí él cae el demonio porque él tiene un plan. Él está haciendo una familia. Está haciendo un pueblo, está haciendo un ejército que él va a entrenar para que esa generación trabaje a favor de nuestra generación y de nuestro tiempo. Él no quería algo que tuviera éxito ahí, terminara, sino él estaba sembrando para formar algo que iba a continuar, para que un día el evangelio llegara a México. Primero a las Américas y luego a México. Y que llegara a Ensenada y que llegara a Porvenir y que llegara a tu casa y que llegara a tu corazón. Eso es lo que él estaba echando a andar desde aquel entonces. Y lo está llevando paso por paso. Primero lo está demostrando a la gente con amor, con hablar palabra de Dios de una manera que ellos nunca jamás habían escuchado, con milagros, con tocar leprosos, levantar muertos, callar demonios, liberar gente endemoniada.
todo lo que vemos hasta aquí, Él estaba haciendo para que la gente abriera los ojos y dijera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y luego quería que su equipo, sus hombres y sus mujeres lo cacharan. Eso era más importante que toda la multitud todavía. Él sanaba a todo el mundo, pero él quería que los suyos los cacharan, que lo agarraran, que lo entendieran. Que se les cayera el 20 solos a ellos. No que dijeran, ay, pues el demonio dijo que él es hijo de Dios, yo creo que sí. No. Y luego después de los suyos, su plan será que las multitudes ahora sí pueden conocerle a Él. Entonces, Él aquí va a empezar a formar ese ejército. Él quiere discípulos. Entendemos que había una buena multitud, había multitudes, muchos, como vemos aquí, pero ellos reciben y se van a sus casas. Tenemos el ejemplo cuando multiplicó pan y peces. Jesús despidió a la gente y se fueron todos a sus casas. Pero la Biblia habla de algunos muy fieles seguidores de Él. Habla una vez de 500, no sé si llega a deber estar 500 personas caminando las calles juntos. Más común habla de 70. Y luego específicamente nosotros entendemos que habla de los 12. Y de los 12 tenía 3 más íntimos que a veces entraba a lugares no más con ellos. Cuando era algo difícil de creer, Él no llevaba a toda la multitud. Cuando la hija de Jairo estaba entre enferma y muerta, echó fuera a todos y trajo nomás sus 3 discípulos. Juan el amado, su hermano Jacobo y Pedro. Cuando iba a ser transfigurado en blanco y que iba a hablar con Moisés y con Elías, no invitó a todos los 12, invitó a 3. Vengan, vamos para allá. Entonces aquí, en verso 13, él sube un monte, un poquito como, bueno, nos recuerda de Moisés que subió a Sinaí para hablar con Dios, pero aquí sube al monte no tan grande y invita a bastantes a subir con él. Y él va a ir escogiendo, él quiere 12. ¿Quiénes va a ser? 3:13. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él. Ahora, ya hemos visto de que escogió a 4 discípulos desde capítulo 1. Vimos en Marcos capítulo 1 y verso 16, dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que son hermanos, Simón y Andrés, y echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Y Jesús llamó y dijo: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Ahí está, hablando de formar equipo, formar ejército, un pueblo con propósito. No dijo: síguenme para que sean salvos y para que vivan bonito y para que domingo asistan, sino dijo: les voy a entrenar para hacer algo más grande. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Bueno, esos eran los hermanos Simón y Andrés.
Y luego, más adelante, en el mismo Capernaum, se encuentra con otros dos hermanos, con todo y papá, también pescadores. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago, también llamado Jacobo, y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos le chiflaron y ellos también nos siguieron. De lo bueno de María, todos mis chistes, ella sí se ríe. ¿Eh? Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Entonces, desde el capítulo 1 ya tiene 4. Y entre esos 4 están los 3 que van a ser de la clica más cerca, de los amigos más cercanos. Pero ahora va a escoger de, no sé cuántos tenía en el monte. ¿Tenía 20 o tenía 50? ¿Tenía 70? ¿O tenía 100, 200? No sé. Y él tenía fieles mujeres que le seguían también. Ellas eran los más sobresalientes en la cruz de Cristo, estas mujeres. Pero él va a nombrar sus 12 y le va a cambiar de título. No está escogiendo 12 discípulos, sino está escogiendo 12 apóstoles. Verso 14. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Y ellos lo acompañaron. Y él los enviaría, todavía no, los enviaría a predicar. Discípulo es un seguidor de Jesús. Discípulo es uno que ha negado a sí mismo, tomado su cruz y ha seguido a Jesús, según Mateo 16:24. Pero un apóstol es un enviado. De la palabra en latín de apóstol, que en latín se dice missio, agarramos nosotros la palabra misionero. Un apóstol en general puedes considerarlos enviados con un mensaje para empezar una obra. Generalmente son fundadores. Eso es lo que es un apóstol. Hoy en día es de moda, más en el sur de México y en Guatemala, hay un peligro muy grande que hombres se autonombran apóstol y entran a controlar la iglesia, pueblo, finanzas, decisiones y todo, y salen ellos con carros nuevos y la gente sufren consecuencias. Pero eso no es correcto bíblicamente. Bíblicamente los que establecen, el que estableció esta congregación, Alfonso Topete, es el apóstol de esta obra. Yo soy el pastor, yo soy buena gente, pero no soy el apóstol. Yo no fundé esta iglesia. Hermana Loreto Cerratos es la fundadora de la iglesia de Zaragoza. Entonces ella es la apóstol de ahí. Efesios capítulo 4 y verso 11 nos habla de 5 oficios en la iglesia. 5, no me gusta usar la palabra posiciones porque como seres humanos nos gusta el poder y la posición. La Biblia habla de 5 dones que Dios dio, que son en realidad no dones de hacer un milagro o poder enseñar o poder cantar bonito, sino de manejar cierto liderazgo.
Y dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 11, y él mismo constituyó, Jesús mismo hizo que algunos fueron apóstoles. Y miremos bien de que primero en la lista de liderazgo en la iglesia hay apóstol, porque por lo regular sin apóstol no hay iglesia, porque el apóstol es el que fue enviado a formar, a fundar, a empezar, a sembrar, a plantar la iglesia. Si Renaldo y Lidia terminen con una nueva iglesia en San Sebastián o donde sea, ellos estarán haciendo el trabajo de un apóstol, que es muy correcto por el título que ellos tienen de misioneros. Aparte de apóstol, hay profetas, hay evangelistas, y hasta aquí llego yo, soy pastor y maestros. Esos son los 5 oficios que Cristo ha dado a la iglesia para que la iglesia cumpla su propósito. Y su propósito vemos en el siguiente verso. Quizás llegamos ahí después. Entonces, hasta antes de empezar hoy, vimos pura autoridad de Jesús, que Él tiene autoridad para tantas cosas, pero ahora llega al clímax. Está escogiendo a 12. Van a ser apóstoles, y como apóstoles van a necesitar algo. Verso 15. Y les daría autoridad para expulsar demonios. En realidad daría autoridad de otras cosas también, pero aquí autoridad para expulsar demonios, porque la expulsión de demonios representaba la victoria de Dios sobre el diablo. Y a eso vino Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que el diablo los había robado. Entonces Jesús demostraba su autoridad y ahora nos da a nosotros su ejército autoridad. Y en particular, nuestra autoridad es contra los poderes de tinieblas. Entonces Él da a estos 12 autoridad, porque estos dan nacimiento al ejército que va a ir a establecer el reino de Dios en Colombia y en Cuba, en Tailandia y Camboya, en Valle de Guadalupe y San Antonio de las Minas y San Marcos y Porvenir. Ellos son los que están empezando. Entonces, desde verso 16. 3. Capítulo 3 y verso 16. Estos son los 12 que escogió. Okay, Marcos 3, 16 a 19, los 12 apóstoles. Estos son los 12 que escogió. Verso 16. Simón. Está muy chiquito. Simón. El nombre de Simón que su madre le había dado. Simón. Pero Jesús le dio un segundo nombre. Dice, a quien llamó Pedro. Jesús puso el nombre de Pedro, Cefas, que quiere decir roca, porque Pedro iba a ser el fuerte. Pedro iba a recibir y ser el primero fuera de los demonios, de confesar, tú eres el Cristo. Me cayó el 20 por fin.
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 17. Segundo, Santiago y Juan. Santiago, que también se le llama Jacobo, y Juan, el hermano de Santiago, los dos hijos de trueno. Su carácter era fuerte. Los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos de trueno. Así dice en verso 17. De ahí sigue Andrés. Andrés, antes de ser seguidor de Jesús, era seguidor y discípulo de Juan el Bautista. Él estaba con Juan, se topó con Jesús y entendió, de quien Juan está hablando, creo que es este. Y cambió de banda. Siguió a Jesús. Dicen que la tradición, thank you, dice que cuando crucificaron o mataron a Andrés, que lo iban a crucificar en una cruz y él no quiso morir como su Señor, entonces no sé exactamente qué, pero le pusieron una cruz que es X. No sé muy bien. Entonces algunos llaman la X la cruz de San Andrés, porque así la tradición dice que lo mataron a él. Entonces tenemos a Pedro, roca, fuerte, Simón Pedro, que iba a ser aventado, pero que iba a negar a Cristo. Pero que 3 veces Cristo le iba a decir, me amas. Y 3 veces iba a confesar, yo sí te amo. Y 3 veces Jesús le dice, entonces atiende tú a la iglesia, atiende a las ovejas, atiende al pueblo. Ese era Simón. Santiago y Juan, Juan el amado, Juan de los más íntimos, Juan que en la Santa Cena, Juan que en la última cena tenía su cabeza sobre el pecho de Jesús, que estaba más cerca con él. Juan el amado, Juan el discípulo que Jesús amaba, Juan el teólogo, decimos también, porque cuando él escribe, él es mucho más profundo que los otros autores. El libro de Juan, muy lleno de teología. Juan, el discípulo de amor, porque sus evangelios y sus 3 cartas hablan mucho del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En eso sabrán que son mis discípulos, que si se aman uno al otro. Amor, 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 amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Juan es el discípulo del amor. Número 5. Felipe. Felipe en el libro de Juan busca a Natanael para llevarlo con él a Cristo. Vamos a conocer, pero Cristo, sí, mire, ven a ver. Antes ni de ser seguidor, él está llevando otra persona. Vemos en el Evangelio Felipe muy allegable. Una vez unos griegos, unos no cristianos querían algo de Jesús. Entonces sentían una cierta barrera de cómo iban a penetrar el círculo de los cercanos a Jesús, pero van con Felipe. Felipe tenía algo de que hacía que uno sentía, con él sí puedo hablar, él sí no me va a dar una patada. Y llegan con Felipe. Felipe, pues queremos hacer una pregunta, queremos llegar con Jesús. En uno de los evangelios, cuando están buscando comida para multiplicar pan y peces, Felipe dijo, pues hay un muchacho aquí que tiene un lonche con 5 panes y 2 peces. Entonces, era un gordo que estaba escudriñando lonches de toda la gente, o era uno que hasta un niño le brindaba confianza. Hasta un niño le dijo, mire, señor Felipe, el lonche que mi mamá me hizo. Ese era Felipe.
muy allegable. Cuando fue Felipe que en Juan capítulo 14, que Jesús está tratando de hacer el pueblo, hacer a los suyos de entender que Él y el Padre uno son. Y fue Felipe que tenía el valor de decir, no entiendo. Dijo, muéstranos al Padre y eso nos basta. Juan 14, 8. Y Jesús dice, tanto tiempo que he estado con ustedes. El que ha visto a mí ha visto al Padre, le contestó Jesús a Felipe. Número 6, Bartolomé, que es el mismo Natanael, o Natanael de Caná. Caná es el pueblo donde Jesús hizo su primer milagro de multiplicar, cambiar agua a vino en las bodas de Caná. Natanael era de ahí, o Bartolomé. Tiene a veces dos nombres porque uno es apodo, o otro es el mismo nombre en otro idioma, Marcos, en este caso, o un apodo. Entonces, varios de los nombres, depende si estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Hechos, se refieren a los mismos con nombres diferentes. Pero era Bartolomé, que en el primer capítulo de Juan, cuando él llega con Jesús, sin conocerlo, le sorprende con estas palabras diciendo, mira, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael dice, ¿yo? Sí, tú. Pero ¿de dónde me conoces? Mira, antes de que te jaló Felipe, cuando tú estabas abajo de la higuera, pues yo te estaba guachando. Y eso sí jaló mucho a Natanael. Continuando. Mateo, que también se llama Leví. Mateo era que cuando Jesús llegó, dijo, sígueme, dejó no sus redes y su barco, dejó su mesa, su dinero. Era cobrador de impuestos. Tomás. Tomás el dídimo, Tomás el mellizo, Tomás el cuate, gemelo. Tenía un gemelo. Él no entra al cuadro, pero es uno de los apodos de Tomás. Fue Tomás que en el mismo capítulo 14 de Juan, cuando Jesús dijo, pues voy a una parte, pero no se preocupen, después me van a seguir. Y Tomás fue quien le dijo, pero Señor, si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino, cómo llegar? Fue Tomás que no estaba presente y una semana después, 3 días después de la muerte de Jesús, cuando Jesús resucita y entra con sus discípulos donde están ellos, y Jesús se va y después llega Tomás y los amigos, los discípulos dicen, ¡ay, Tomás, hubieras estado! Llegó Jesús, está vivo. Y Tomás, nosotros le decimos, el dudador, dice, yo no voy a creer nada. Solamente si yo meto mis dedos en los agujeros en sus manos, apenas así voy a creer. Y a los cuantos días llega Jesús, dice, tome, voy, ven, a ver, ¿quieren meter la mano? Y Tomás, y luego dice algo muy profundo, nos da una teología en 4 palabras, una teología bien potente. Dice, Señor mío, Dios mío. O sea, nos dice, tú eres Dios, tú no solamente eres mi amigo Jesús, mi Señor, tú eres Dios. Y esto nos orienta a nosotros hoy en día bastante. Número 9.
otro Santiago, y Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Ninguno de esos Santiagos, ni número 2, ni número 9, ninguno de ellos es el que escribió el libro de Santiago, de lo que entendemos. El que escribió el libro de Santiago era el hermano de Jesucristo. Y los hermanos de Jesucristo no eran seguidores de Jesús cuando Jesús vivía. Ellos entraron después. Entonces este Santiago es hijo de Alfeo. Como yo soy hijo del guapo, era hijo de Alfeo, ¿verdad? Algo así. Y número 10, Tadeo. Y quizás si vienes de raíces católicos, sabes de Judas Tadeo. Su otro nombre es Judas, que una parte en la Biblia, cuando habla de él, dice, y dijo Judas, entre paréntesis, no Iscariote, eso está en Juan 14, verso 22. Entonces eran dos Judas, entre los 12, eran dos Santiagos entre los 12, pero les daban otros nombres y así podemos nosotros entender más fácil quién es quién. Número 11, Simón. Otro Simón, y tiene aquí dos apodos, el celote. Este es el más interesante. El celote era como el FARC de Colombia. Era los revolucionarios. Los celotes eran una banda activista política que estaba con la intención de quitar a Roma del sobrepueblo de Israel. ¿Quiénes son? Se me va el nombre de los que están tratando de liberar a Siria de su presidente. Bueno, ok, el ISIS todavía es más allá todavía, pero ISIS sirve de ejemplo. ISIS, revolucionarios que quieren quitar el gobierno sobre ellos. Entonces tienen muy interesante Jesús. ¿A quién escoge? Número 11, escoge un revolucionario. Simón hubiera estado con Fidel Castro y con Che Guevara. Gracias. Pero número 7, Mateo. Me debes, es para Roma, débeme, págame el impuesto. Mateo como cobrador era títere del gobierno y ahora Jesús llama a dos hombres de un PAN y un PRI para ser parte de los 12. Muy interesante. Y luego, en todas las listas donde salen los 12, en los 4 evangelios, aunque algunos salen con diferentes nombres o en diferente orden, siempre el número 12 es Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. De esos 12 hombres, que en realidad nos damos cuenta que muy poco sabemos de ellos. Sabemos de Pedro, ¿no? Porque era el que más metía la pata. Pero otras cosas no nos damos mucha cuenta cuando nombra a alguien por nombre. Pues que fue Felipe que dijo 2 peces. Pero en el libro de los Hechos, unos no cristianos les ponen pues él está alertando al pueblo del peligro con lo que él grita, pero yo lo veo como un cumplido. Él dice, estos hombres que han trastornado el mundo entero, estos cristianos, este pueblo de este revolucionario Jesús el Cristo, algunos de ellos, esa banda, se sabe en todo el mundo conocido, en cada rincón de la República, del Imperio Romano, que esos andan causando problemas y
han llegado aquí a trastornar a nosotros. Yo quiero trastornar al mundo. Nadie tiene que recordar de Marco Schultz después, igual como no conocemos a Santiago, el hijo de Alfeo, o Judas Tadeo, o Felipe. Pero eran parte del primer nivel del ejército que Jesús estaba formando, a quien otorgó autoridad y les dio unas cuantas instrucciones y los soltó. Y ellos entendieron que ser seguidor de Jesús significa salir y predicar el reino de Dios, arrepentimiento del pecado, santidad, un nuevo nacer. Simón y Santiago y Tomás y Felipe y Bartolomé, Natanael y Judas. Bueno, el otro Judas no. Felipe, Tomás, Mateo, Leví. Se nos han medio desaparecido en la historia algunos de ellos, pero su obra somos nosotros. Vivimos hoy en Cristo. Por esos 12, por uno de ellos que llegó a llevar el evangelio a alguien, que llevó el evangelio a alguien más, que llevó el evangelio a alguien más, que llevó el evangelio a alguien más, que llevó el evangelio a alguien más. Quien dijo, pues yo quiero ir a México a hablar del evangelio. Y aquí estamos nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿estás para trastornar al mundo? ¿Estás para que tu vida cuente para el reino de Dios? ¿Estás para hacer la diferencia, entre vida y muerte? Para una persona o 5 personas o un pueblo o una nación. ¿Estás tú para hacer que el Valle de Guadalupe, que la ciudad de Ensenada esté lleno del conocimiento de Dios? Lejos o cercas, es la misma comisión, la gran comisión. Estás para hablar de la gente de aquí, los Vegas y los Portillos y los Carriones y los que han estado aquí desde 1938 y los que están llegando de lejos para trabajar en el cielo. ¿Estás dispuesto a darle tu todo? Porque Jesús no te buscó para solamente salvarte. Te buscó para hacerte pescador de hombre. Para hacer que su reino fuera conocido. Ese es el reto. Si nuestro cristianismo es dejar nuestro vicio, dejar de partear a nuestra esposa, dejar de rayar el disco al vecino, dejar la pornografía, dejar de fumarla, dejar de dejarla caer y vivir ya más santito y asistir con Marcos. Pues está bien mal.
que fuimos salvos para bendecir a los demás, para vivir el Evangelio y para proclamar el Evangelio, para que nuestro valle y nuestra México conozca a Dios. Entonces tú que me estás entendiendo, ¿qué dirás? ¿Qué dirás tú a Dios? Y tú que no has sido trastornado a favor de Dios, tú que todavía estás en los trastornos tuyos de tentación y del pecado y del diablo, ¿verdad que sí? Híjole. Dios te ama, mandó a su Hijo a la cruz a morir por ti. No esperes. Invita a Dios a ser tu Dios. Pídele perdón por tus pecados y ríndate. Él es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Padre, te damos a ti gracias por tu palabra. Te damos gracias por la sangre de Jesús. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien nos está hablando en esta mañana. Haz tú la obra, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.